Bueno, vamos a meternos con información a nivel internacional y vamos a hablar obviamente de Afganistán. A mí me sorprendió, bueno, ayer viste lo que Sí, fue la toma del tremendo. aeropuerto, cómo se trepaban Las inclusive imágenes. a las escalerillas hacia el avión, escapando muchos de los que están allí, escapando de lo que va a ser el terror, por lo Sí, menos algunos interpretan esto. Este es el avión de la Fuerza Aérea de los tremendo. Estados Unidos que se iba, escapaba del lugar. Y miren cómo la gente trepada, como si fuera un colectivo. Mucha gente trepada en las alas, a los costados, ¿no? Como para, no sé. Y ahí van Bueno, cayendo los impresionante. cuerpos, ¿no? Tremenda la De imagen, la ¿eh? La desesperación. verdad, la desesperación por salvarse, ¿no? Y la inconsciencia, obviamente, también, ¿no? De esta situación. Habrán pensado que, no sé, que con eso podían detener al avión y que no escaparan. Más allá del éxodo que ha habido, inclusive también, hay 4 argentinos allí en la zona. Pero lo que queremos saber es entender, a ver, porque esto viene de hace varias décadas, ¿no? Para entender, por un lado, qué son los talibán, por otro lado, obviamente las fuerzas o la oposición que se ha retirado del país y con el presidente a la cabeza que se ha escapado, ha dejado el poder en las últimas horas también. Por eso vamos a hablar con especialistas, en este caso con Fernanda Kobelinsky, que es periodista especializada justamente en temas internacionales. Fernanda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo sé que es muy largo y muy difícil, pero como sos periodista vas a saber resumirnos un Sí. poquitito cómo es esta historia, ¿no? Lo que veíamos son imágenes de desesperación. Cuando vos no tenés nada que perder, no tenés nada que perder, básicamente. Y en el último día y medio han habido un montón de congestiones, gente llegando al aeropuerto, y el aeropuerto de Kabul se ha vuelto la base de operaciones de Estados Unidos. Estados Unidos dejó su base, su embajada en Kabul, y se trasladó al aeropuerto internacional de Kabul. Ahí es donde está operando, maneja el control aéreo, el tráfico aéreo de vuelos militares, que no necesariamente son estadounidenses, que también podría haber de otras potencias. Pensemos que Estados Unidos está en Afganistán hace 20 años, se Sí, estaba yendo, con otras potencias aliadas. Desde esa famosa foto de Bush con Tony Blair y sí. con el presidente español, con Aznar, pasó mucho tiempo, ¿no? Y hay otras potencias aliadas que también tienen diplomáticos y muchos colaboradores que todavía están en Afganistán, Sí, porque lo que ha pasado fue muy rápido. claro. ¿Sí? En los últimos días. Recién acaba de hablar Biden, dijo, fue más rápido de lo que prevíamos. O sea, no lo tenían previsto que esto fuera tan rápido, que el avance talibán fuera tan explosivo y que llegaran a Kabul como lo hicieron en el día de ayer. Vos me preguntabas qué son los talibanes y si querés podemos ir por ahí. Dale, antes que nada, lo que Sí, dicen los norteamericanos es que lo esperaban esto para dentro de 5 o 10 años, esto que está ocurriendo hoy, ¿no? Y además Biden Biden acá, dijo, sí. nosotros no podemos hacer lo que ellos no pueden hacer dentro de Afganistán, como de alguna manera excusándose, ¿no? Lo que pasa es que Es que el Estados avance Unidos de tiene los otro talibanes método, digamos. No, bueno, claro, lo que pasa es que el avance de los talibanes en el último tiempo no ha tenido ninguna oposición por parte del Claro, ejército afgano, ningún tipo exacto. de oposición. Como tampoco hemos visto que los militares afganos hayan terminado en las últimas horas presos, ni colgados de los postes, ni apedreados, digo, han entregado, se han rendido. Por diferentes vías, desde que muchos aceptaron dinero para unirse a las filas talibanas, otros directamente se fueron a su casa. Es un ejército que tiene una cúpula un poco corrupta, por decirlo de alguna manera, Sí. con muchas deficiencias internas. Y lo que decía Biden es por qué los militares estadounidenses tienen que luchar una guerra que ni los propios militares afganos quieren luchar. Ajá. Bueno, Biden está enfrentando muchas críticas también en las últimas horas justamente por esta retirada abrupta del territorio afgano. Sepamos que esto viene de un acuerdo que firmó la administración de Trump el año pasado con los líderes talibanes y que está cumpliendo en este momento Biden, que no le resta responsabilidad porque podría haber dicho, bueno, yo no voy a cumplir con estos acuerdos porque la contraparte, los talibanes, no están cumpliendo con lo que me prometieron. Sin embargo, decidió retirar las tropas estadounidenses de Afganistán y mantener operativos de lo que los estadounidenses llaman contraterrorismo, ¿no? Operativos puntuales en distintas partes del mundo sin necesidad de tener tropas desplegadas. Son 20 años estadounidenses en Afganistán, son muchos muertos. Hoy el Daily Mail, el periódico británico, tenía una tapa
tremenda, porque el Reino Unido también tenía tropas en Afganistán, Sí. mostrando el cajón de uno de sus soldados diciendo, ¿para qué tuvimos todo esto, no? ¿Valió la pena? Claro. Una etapa brutal que se va a ir repitiendo probablemente en otros países que han participado de este operativo, de esta operación, Yo he ¿no? leído bastante sobre ese tema desde hace muchos años, en especial el libro de Elisabetta Piqué, Diario de Guerra. Mm. Bueno, he estado con Teresa Bo en su momento, me la he cruzado en algún otro país. Y siempre refieren ellos el caso talibán, Afganistán, ¿no es cierto? Es más, en las películas norteamericanas de los últimos, qué sé yo, 15 años, Sí. siempre está Afganistán. Viste que cuando hacen una referencia a la guerra antes era la guerra de Vietnam. Después, viste, de muchos años, Afganistán, ¿no es cierto? Bueno, vos pensás que Estados Unidos llega a Afganistán después de las Torres Gemelas en busca de Osama Bin Laden. Los talibanes estaban desde el año 96 rigiendo el país, Afganistán, con poder. No estaban en todo el territorio como lo están ahora, porque ahora sí coparon todo el país, pero sí tenían poder en prácticamente todo el país y gobernaban a puño de hierro. Por eso la gente se quiere ir, básicamente, ¿no? Y lo vemos corriendo por todos lados. Y van en busca de a quien cobijaban los talibanes, que era Osama Bin Laden. Los talibanes de ese momento son los que nosotros conocemos. No sabemos exactamente cómo va a ser el régimen talibán actual, el que va a regir ahora en Afganistán. Han pasado 20 años y esa cúpula talibán que combatía a los rusos y por eso formó esa agrupación contra la URSS, no es la misma que ahora. Ahora los combatientes talibanes son los que estuvieron en Guantánamo, los que estuvieron en las prisiones del mundo en Afganistán, en Irak, etcétera, que indirectamente estaban regidas por Estados Unidos o el Occidente o países occidentales. Son otros combatientes. Vos hablabas de Elisabetta Piqué, hablabas de Teresa Bo, yo te hablo de Ahmed Rashid, una de las personas que más sabe de los talibanes y que escribió el famoso libro Talibán, y él en las últimas horas decía, estos talibanes, los jóvenes talibanes, están más radicalizados aún que esos que conocíamos. Entonces quizás las cúpulas sí son esos viejos talibanes, no viejos en edad, porque en ese momento también eran muy jóvenes, pero que están por los 50, por los 60, algunos un poco más, que en su momento combatieron a la URSS, pero los que están combatiendo en terreno ahora no son esos, son distintos. Entonces eso abre un interrogante de cómo va a ser el régimen talibán que se va a instaurar ahora en Afganistán, porque todavía no sabemos cómo va a ser. Siempre se manejaron con hermetismo, nunca sabíamos quién los dirigía, etcétera, pero ahora no sabemos quién va a estar en la cabeza de este régimen. Tenemos algunas pistas porque sabemos cómo fue el régimen anterior talibán y conocemos cuáles son sus prácticas, ¿no es cierto? Pero no sabemos cuánto se modernizaron y para qué lado se modernizaron, a ver si se me entiende lo que estoy diciendo. Sí, porque hay ciertas cosas que no cambian. No, por supuesto, y uno ve que no solamente son las mujeres las que escapan, sino también los hombres, porque vienen un montón de prohibiciones en terrenos que se habían ganado y de a poquito, desde lo más básico que puede ser la música, el arte, el deporte, hasta el rol de la mujer dentro de la sociedad. Entonces, por eso vemos la gente desesperada. ¿Qué espera la sociedad? ¿Qué es lo que entiende que es lo que viene? Y no sabemos cuál será la revancha, porque vos pensás que fueron 20 años de presencia internacional, occidental, sobre todo estadounidense, en Afganistán, y eso supuso una cantidad de aliados locales. Quienes vienen de afuera de un país no pueden estar solos, necesitan traductores, necesitan guías en el terreno, se establecieron agencias de gobierno, instituciones. Esa gente, toda esa gente que colaboró, son los nuevos traidores para los talibanes. Por eso también hay mucha gente que escapa. Saber hablar inglés es ser un traidor. Sí, Digo, claro. Me parece que también es por eso que no solamente vemos mujeres. Obviamente que los talibanes, con esta aplicación estricta de la Sharia, la ley islámica, tienen un encono personal con las mujeres y nadie en el mundo occidental hoy se atrevería a defender la práctica talibana, digamos, cómo tratan los talibanes a las mujeres. Sabemos que las mujeres no pueden hablar en público, no se les puede escuchar la voz, sabemos que no se pueden mover solas, que se tienen que cubrir completamente, que no tienen derecho a la educación, que no tienen derecho a escuchar música, que no tienen derecho a vestirse como quieren, que no tienen derecho a tener amistades, que no se las puede ver siquiera por detrás de un vidrio, que no pueden viajar solas en el transporte público, que no pueden ir a hacer las compras solas, y así puedo seguir en un listado interminable. Qué locura, qué locura. Y de hecho, bueno, a las periodistas que están allá todavía, reportando en Afganistán, van a ver en algunos portales que ya están mostrándolo,
han cambiado su fisonomía, Exacto, su sí. indumentaria más que Sí. nada, ¿no? Hace algunos días se les veía el cabello y hoy están cubiertas, salvo el rostro, están totalmente cubiertas. Tienen que estarlo aún siendo extranjeras. Y también depende desde dónde transmitían, ¿no es cierto? Desde el interior quizás no estaban tan cubiertas, ni siquiera se cubrían un poco el pelo. No es lo mismo tener un velo y que se te vea un Claro. mechón de pelo a que no se te vea absolutamente nada. Es cierto que para estar en la calle igual había que estar cubierto en Afganistán, pero no tanto como lo va a ser ahora necesario. Hablamos del burka o de o sea, completamente cubierto Claro. Sí. y con colores oscuros, porque los colores también significan algo. Son seductores, llaman la atención para ellos, o sea, una barbaridad Sí, de sí, donde sí. uno lo mire, pero tendrán que estar completamente cubiertas. Y por supuesto es aterrador solamente pensarlo. Sí, exactamente. Ahí tenemos un mapa, y que ahora lo vamos a poner en imagen, en pantalla, para saber dónde está, porque mucha gente dice, ¿y dónde está? Bueno, ahí está Afganistán, ¿no es cierto? Que tiene sus fronteras con la India, ¿no es cierto? Con Pakistán, con Turkmenistán y con Irán, inclusive también en una porción, ¿no? Sí, y bueno, Pakistán es el aliado tradicional de los talibanes y quienes probablemente hayan estado detrás de toda la táctica militar y sobre todo de la inteligencia. Y lo que vamos a tener de aquí a un futuro muy cercano, porque estamos viendo las imágenes de la gente trepándose a los aviones, pero lo que va a haber es una crisis migratoria y de Claro. crisis de refugiados muy, muy grande. ¿Y a dónde van? Que probablemente primero experimenten los países limítrofes, Ajá. pero que van a terminar probablemente en Europa. Ah, bien, porque Entonces también... la nueva crisis de refugiados, Claro. esa que nosotros veíamos con los sirios, ¿se acuerdan? Sí. Que inundaban las costas europeas, bueno, probablemente la volvamos a ver, pero con los afganos. Ahí está Kabul, en una estrellita que se ve abajo de todo. Y a la derecha, yo me olvidé de China. Con China también tiene Con China tienen una pequeña frontera. Pero sí, son unos 70 kilómetros, me parece, de Sí, frontera. Sí. exactamente. Que China dentro Bueno, de todo... China es un jugador muy siempre- importante en esta Siempre se ha situación. mantenido alejado, ¿no? Del conflicto, ¿o no? Sí, pero China probablemente vaya a ser el gran ganador de esta situación, porque con Estados Unidos fuera del mapa, con esta política que tiene China de no pedir contraparte de derechos humanos en nada, digo, cooperamos, pero yo no te pido nada a cambio, por eso la presencia de China en países africanos donde la preservación de los derechos humanos no es tal, probablemente en unos meses veamos a los chinos construyendo puentes, represas o lo que sea que haya para construir o haciendo en Afganistán. Entonces probablemente vayan a ser los grandes ganadores de esta situación en un futuro. Si bien ahora se mantienen como parecen alejados, la semana pasada habían tenido un primer encuentro con diplomáticos talibanes, porque cuando hablo de la modernización de los diplomáticos hablo también de esto. Los talibanes llevan un tiempo, despacito, de a chiquito, buscando alianzas y modernizando algunas estructuras de su gestión, porque siempre habían sido muy buenos combatiendo, haciendo la guerra, pero gestionando no tanto, y han empezado con eso. De hecho, habían firmado un acuerdo con Estados Unidos que no cumplieron y que Estados Unidos firmó, y digo, quizás con esa necesidad que tenía Trump electoral de tener un fin de guerra, anunciar el fin de una guerra, pero bueno, había un cambio en la política talibana. Y bueno, los chinos recibieron la semana pasada a un enviado talibán y probablemente en el futuro veamos mucha actividad china en el territorio. Ahora, les va a resultar difícil, ¿no? Salir a la sociedad, digamos, digo, por las fronteras, ¿no? Me imagino que va a ser bastante complicado. Sí, porque el trabajo que tiene ahora la comunidad internacional, y eso es lo que estamos viendo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y lo que pidió hoy Biden, y lo que piden todos los gobiernos serios del mundo, es que se permita una evacuación ordenada y segura de la gente que quiera salir. No solamente de los internacionales que están allí, diplomáticos, sí, organizaciones humanitarias, sino de los propios afganos que quieran salir. Sí. Y eso significa no solamente permitirles que el avión salga, sino permitirles llegar hasta los aviones, claro, abrir las fronteras, corredores humanitarios donde la gente pueda salir y que no sea víctima de represalias. Me parece que el foco de la comunidad internacional hoy es en permitir esa evacuación. Y me parece que no conocemos bien todavía los alcances de cómo va a ser ese régimen talibán, porque justamente están permitiendo a su manera esa evacuación hasta definir exactamente cuáles van a ser sus métodos. Sí. Pero eso es lo que hoy está buscando la comunidad internacional, poder sacar a la gente. Veremos mucha gente agolpada, sobre todo en la frontera con Pakistán, Claro. que siempre fue un lugar de ida y vuelta muy importante, y ahí veremos mucha gente, y como les decía hace un ratito, esto va a terminar en una crisis de refugiados en Europa, sin Bueno, duda. es una zona, a ver, es una zona muy desértica, Sí. es un cordón montañoso que viene, no es un terreno
árido, digamos, ¿no? Están metidos entre valles, en medio del cordón, digamos, es una cuestión más geopolítica que otra cosa. Afganistán está Todo en es geopolítico. Claro, sí, ¿No? pero digo... Todo termina siendo geopolítico. Claro, pero uno dice, pero no hay nada para sembrar ahí, entonces, ¿para qué? Bueno, no. Ahí está la ruta de la seda, la tradicional ruta de la seda, pero también la del Bueno, opio. por eso entra China ahí. La del opio, Bueno, ¿no sé? los talibanes se financian con eso, se Claro. financian con el narcotráfico, se financian con el opio, con el tráfico de personas, con el Exacto. Claro, yo te secuestro iba a de preguntar personas. eso, ¿con qué se Ese es el financiaban? plan. Porque tienen que tener un respaldo económico, ¿de dónde sacan las armas? Digo, hay que sobrevivir estos 20 años, algo hicieron. Bueno, es un territorio, es una zona donde las armas están bastante accesibles para todo el mundo, digamos. Sí. Hay armas en el mercado negro en esa zona. Muchas incluso armas rusas. estadounidenses. Los Rusas talibanes también. tienen armas estadounidenses. Y rusas también. digamos, acercadamente. De los dos. Exacto. De los Muchas armas incluso entregadas por el propio ejército afgano. Claro. En el mercado negro. Así que armas no faltan, hay un montón, y es un territorio acostumbrado a la guerra civil, lamentablemente. No solamente tuvieron guerra civil para instaurar el régimen talibán del 96, sino que viene desde antes, son más de 40 años de guerra civil, es una sociedad muy, muy golpeada, que en los últimos años no había prosperado enormemente, pero había algunos puntos sobresalientes. Se había destinado un porcentaje a la educación, sobre todo a la educación superior. El Banco Mundial había puesto mucho dinero en educación superior. ¿Eso qué va a pasar? ¿No? Claro. Había muchas mujeres que habían empezado a trabajar en los estamentos públicos, no solamente en Kabul, en distintas partes del país. Llegaron los teléfonos celulares, internet, las redes sociales, los medios de comunicación. No fueron los mejores 20 años, no es que llegaron los estadounidenses a Afganistán y que Afganistán vivía una primavera y un reflorecimiento del país, pero sí hay cambios. ¿Qué va a pasar con esos cambios? Cosas pasaron positivas en esos 20 años, digo, en la sociedad, vivieron en una relativa calma. Todo eso hoy está en veremos. Todo lo que estamos hablando está en veremos. No sabemos qué es lo que va a pasar. Sabemos cómo fue el régimen talibán anterior, no sabemos cómo va a ser este. Los voceros talibanes se la pasan diciendo que no va a haber represalias, que las mujeres tienen que estar tranquilas, pero digo, ¿confiamos en eso? Claro. Probablemente no, y hacemos bien en no hacerlo. Tal cual. Mirá, vamos a ver la última imagen, nada más con esto cerramos, que es cuando liberaban a los presos, todos los presos que estaban detenidos, talibán, por supuesto, en las cárceles. Mirá, esta es la imagen. Tiene audio, a ver si tenemos el audio. Escuchen cómo festejan, ¿no? Es una práctica muy común. Y se acercan a quien graba y lo saludan, inclusive. inclusive. Sí. A medida que van avanzando en el territorio, lo primero que hacen es abrir las prisiones, Claro. básicamente. Es Abre una la- práctica muy común en el avance talibán en el territorio. Tal cual, tal cual. Y ese es el gran miedo también de la comunidad internacional, que Afganistán vuelva a ser la meca del terrorismo mundial. Totalmente. porque Recordemos que ahí es donde se entrenaban los terroristas, llegaban de todo el mundo a entrenarse en esos campamentos. Sí, exacto. ¿Qué va a pasar también, ¿no es cierto? A Tremendo. futuro. Y va a Tremendo. volver a ser ese el lugar de los terroristas. Tremendo, tremendo. Bueno, Florencia, te agradecemos muchísimo este contacto, la verdad muy didáctica, entendimos perfecto en un tema tan difícil como a la vez inclusive también tan difícil, digo, desentrañar, ¿no? Para el occidente, para nosotros. Pero Sí, porque ellos tienen problemas étnicos, tienen problemas religiosos, un montón de cosas a las que nosotros no territorio, estamos exacto. acostumbradas. Exacto. ¿No es cierto? Culturales también, muy distintos, Exacto. incluso dentro de su propio país, a los que nosotros en ese sentido somos más uniformes. Tal cual. Fernanda, te mandamos un beso y gracias, ¿eh? No, por favor, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Fernanda Kobelinsky. Ahí tienen justamente el Twitter, la cuenta de Twitter de Fernanda Fer Kobe, para aquellos que quieran seguirla también, con toda esta información. Está bueno meterse en otras historias y otras situaciones. Es lo que está pasando en el mundo. Está muy lejos de nosotros, pero hay 4 argentinos que están adentro todavía, y están esperando poder salir justamente de allí. Bueno, nos vamos a una pausa y después nos metemos con el fútbol.